Bienvenidos a Pasión Maya y estaremos haciendo el análisis de ese post partido donde la selección de Guatemala gana 1-0 ante la selección de Cuba, que para mí el parado táctico que hizo Cuba sorprendió la formación, la intensidad como a momentos quiso jugar el partido, y un partido que se complicó un poquito porque esa Cuba salió lastimada cuando le hicieron el gol Guatemala. Pero ya antes de avanzar con el análisis me estará acompañando mi amigo Jesús. Muchas gracias como siempre por la invitación a tu canal, Eric. Para mí es un verdadero placer y sí vamos a comentar un poco lo que ha sido la victoria de Guatemala por 1-0 frente a la selección cubana en el minuto 59, que ahí metía Martínez, el único gol del partido. Comenzar hablando un poquito en resumen lo que fue el partido. En los primeros instantes, como ya lo sabíamos, una Guatemala tomando esas riendas del partido, tratando de controlar, tratando de llevar las emociones más intensas del partido. Creo que le costó asentarse un poco, salió algo timorata la selección, producto de los nerviosismos mismos de jugar pues este tipo de competiciones que son las eliminatorias para poder clasificar al mundial. Indudablemente le costó asentarse. Una Cuba que a mí en lo personal me sorprendió, ya que venía desde el 2019 sin jugar, su liga está parada, los jugadores, algunos llegaron a la hora del partido, o sea que llegaron justos, sin haber entrenado, cansados del viaje y todo esto. Y con la forma como te planteó el partido, que fue tratar de desesperar, de meterse con algo que hemos venido comentando ya tiempo atrás de Guatemala, que es la parte mental, tratar de complicarle, y a ratos, incluso en el primer tiempo, yo por ahí contabilicé unos 5 o 7 minutos, pasado los 25, donde llegó incluso a controlar o a adelantar un poquito sus líneas, y producto de eso la selección de Guatemala los minutos 40 en adelante por ahí, un tanto imprecisa en sus pases porque estaba con ansias, porque no encontraba el gol, porque buscaba de todas las maneras, y esa selección cubana se le cerró a momentos desordenada, pero que te metía muchos hombres en esa parte de atrás de la parte de la defensa, con una línea de doble 4, a ver, un doble 4 y un 5 ahí. Jesús. Bien, estoy bastante de acuerdo. Al principio la selección de Guatemala estaba tratando de ser protagonista, de tener pues altas posesiones, pero sí es verdad que le costó un poco, ¿no? Le costó un poco entrar en el partido, quizás pecó en algunos momentos de desplazamientos de balón en largo, a veces los movimientos eran un poco lentos, pero poco a poco se fueron adaptando y con cada vez más paciencia, más calma, tratando de tocar con Saraiva en el centro del campo, con Robles, también con el Chucho, que para mí hizo un muy buen partido, así buscando triangulaciones, también con los movimientos arriba de Darwin Long, y poco a poco se fue encontrándose y cada vez mejor la selección guatemalteca hasta que ya finalmente pues dominó totalmente el encuentro, ¿no? Como tú ya lo mencionabas, Chucho López, que a momentos del partido se lo tiró al hombro, tratando de tranquilizar a sus compañeros. Ya comentaremos un poquito adelante de eso. Pero mencionar que esos primeros minutos, un jugador, Llanes, el número 16, que fue de los jugadores que mejor lució hasta el minuto 20-25, y que me sorprendió porque lo estaba haciendo muy bien, estaba desgastando. Indudablemente yo creo que terminó bastante gastado el primer tiempo, desgastado por esa intensidad como llegó las riendas, que fue un jugador peligroso que pasaba de defensa a ataque, pero que la selección cubana rápidamente lo supo controlar. Hasta el minuto 25 pudo lastimar, pero de ahí entre Jorge Corrales, el lateral, y Luis Paredela, prácticamente le hicieron una doble marca, tanto para atacarle cuando él dejaba sus espacios, y defender con Corrales cuando él subía. ¿Por qué producto? Porque Llanes prácticamente se convirtió en un carrilero en esos primeros minutos en el primer tiempo, ya que Chucho López buscaba constantemente los carriles interiores, se metía entre juego de interiores para poder generar, y producto de eso incluso sacó 2 o 3 disparos de larga distancia. Un Chucho López que es increíble cómo maneja el girarse bien con el balón, el proteger, el tratar de rematar, el generar los espacios, y un Long que no puede lucir tanto su juego si lo pueden ver desde afuera, desde el que tenga goles, desde el que genere jugadas de cabeza y jugadas peligrosas. Pero yo creo que ese trabajo que le dicen, ese trabajo sucio, ese trabajo de llevar las marcas, de dejar espacios a Chucho López, que se metía incluso a veces como un media punta, ese trabajo de salir de fuera del área para generarle fútbol a sus compañeros, yo creo que fue importante y poco valorado incluso a momentos. Sí, estoy de acuerdo, lo de Darwin Long, un trabajo un tanto silencioso en algunos momentos que quizá, como están muchas veces a lo mejor que no está tocando el balón,
pues uno puede llegar a pensar que quizá pues no está aportando mucho, pero sus movimientos sin tener el balón, pues la verdad es que para mí fueron bastante determinantes para abrir espacios para otros jugadores, como bien mencionabas lo del Chucho, que tuvo bastante acertado, me lo comentabas afuera de los micros, el tema de forzar esa roja para se salió Espino, el jugador cubano, y también la falta que luego llegó el gol de Martínez. Sí, como tú lo mencionabas, y ya para finalizar el primer tiempo, como lo habíamos mencionado, minuto 40, algo desordenada, impreciso en los pases de Guatemala, y que sabemos que es su mejor fútbol, el tratar de tocar, el tratar de combinar, el tratar de elaborar, y pues al no ser muy efectivos en ese pase, pues en esa elaboración, se comenzó a desesperar el equipo, terminó el primer tiempo y llegaron los jugadores del exterior, y con un poquito de experiencia, en el caso de Gordillo, Lon y Chucho, que hicieron un rondón en la mitad de la cancha y comenzaron a hablar con los muchachos, tenemos que afrontar esto de otra manera, y en el segundo tiempo se vio como un Chucho López, se tiró el equipo al hombro y, como tú dices, provocó una falta de roja. Antes de eso había provocado una falta para un tiro libre que lo cobra y da la asistencia, y como tú dices, un Martínez que la baja de pecho y luego define entre las piernas del portero, gran definición, y de ahí en adelante comenzó a controlar Guatemala, también producto de la expulsión del hombre menos que tenía Cuba, pero yo creo que hay que resaltar, porque muchos dicen se quedó corto el resultado. Yo también en mis planes está al menos hacer unos 2 goles más o terminar un 2-0, que eso te ayuda en la acumulada indudablemente, pero yo creo que hay que reconocer y hay que decir la verdad que el rival también juega, y esta Cuba creo que el planteamiento que le hizo fue muy inteligente, porque yo creo que en el primer tiempo sí lo complicó, sí le pasó factura a Guatemala eso de no poder marcar, y en el segundo tiempo iba con esa intención, pero vimos un Chucho López con mucha movilidad, un Darwin Long haciendo el trabajo sucio, en defensa también los centrales pues haciendo todo lo posible, porque vimos una Cuba que, como un león herido, iba más con corazón que con una estrategia clara ya de ataque, y que el técnico se dio cuenta de eso, de que Guatemala estaba abriendo ciertos espacios y hizo los cambios necesarios, y creo que iba a asustar más de lo necesario a Guatemala ya en esos minutos finales, porque ya no le importaba si le metían 2 o 3 goles más, sino que al menos buscar el empate. Sí, yo creo que en el segundo tiempo también, a partir de esa tarjeta roja y el gol, fue bastante clave por parte de Amarini la entrada de Contreras. Yo en el centro del campo pues bastante jerarquía, bastante tener más posesiones, meter pausa, que él es un verdadero maestro en este tipo de acciones, dar pases largos, precisos, marcar los tiempos y dirigir en sí el encuentro a su antojo, y así fue. Es cierto que en los últimos 5 minutos se despistó un poco Guatemala y ahí Cuba pudo haber metido gol, también por cierto una medio polémica, que Luis Paradela, el jugador cubano, pidió un penalti ahí entre Gordillo y en este caso Hagen, para mí no lo era, y nada, en cualquier caso, pues victoria de Guatemala, y para mí bastante justa. Sí, como tú lo mencionabas, yo creo que hay que rescatar esto. Vimos bastantes tramos del partido donde esa Guatemala tuvo un juego bastante vistoso, bastante efectivo, bastante bueno, pero que hay que seguir trabajando en esa parte mental, en el desconcentrarse, en el que te vaya jugando, te vaya pasando factura, el desesperarte por conseguir los goles. Pero yo creo que es positivo, y estaremos de aquí en adelante igualmente siguiendo todo el transcurso de Guatemala y todos los encuentros que se vienen, pero yo creo que es positivo y hay muchas cosas positivas a rescatar de este encuentro de hoy, y indudablemente hay que trabajar en las que no fueron correctas. Pero sin más, yo me despido. Jesús. No, como siempre, para mí es un verdadero placer. Muchísimas gracias por haberme invitado a esta charla contigo para hablar de este encuentro, y que nos vemos en próximas ocasiones. Chao, chao.